El frío fue lo primero que sentí al recobrar la conciencia. Un frío penetrante, implacable, que se filtraba por cada costura de mi chaqueta de expedición. Estaba boca abajo en la nieve, y eso era lo último que recordaba, una blancura cegadora y el rugido ensordecedor del viento. Y después, la oscuridad. «Hermann, ¿estás vivo?» La voz de Ingrid se abrió paso entre el aullido del viento. Me levanté sobre los codos, intentando enfocar la vista. La ventisca arreciaba con tal fuerza que no se veía nada a 2 pasos. Solo siluetas y sombras difuminadas. Aquí. Mi voz era apenas audible, incluso para mí mismo. Ingrid se materializó desde el velo de nieve y se arrodilló a mi lado. Su rostro, cubierto por la máscara protectora, estaba tenso, los ojos le brillaban con fiebre. «¿Estás bien? ¿Puedes levantarte?» Asentí, aunque el cuerpo me respondió con una oleada de dolor. Debía de haber volado varias decenas de metros ladera abajo después de que nos alcanzara la avalancha. Ingrid me ayudó a ponerme en pie. Miré alrededor, pero la visibilidad no superaba los 5 metros. «¿Dónde están los demás?», grité para que me oyera por encima del rugido de la tormenta. «Stas y Yuna están allí». Hizo un gesto con la mano hacia una figura apenas perceptible. A Yegor no se le ve por ninguna parte. Yegor era nuestro guía, un alpinista experimentado con 8 ascensiones exitosas al Everest a sus espaldas. Precisamente su reputación nos había convencido para elegir su compañía para nuestra expedición. Yo era un alpinista aficionado, como Ingrid, una periodista sueca que escribía sobre viajes extremos. Stas era un fotógrafo profesional de la naturaleza de San Petersburgo, y Yuna, una doctora surcoreana que había decidido celebrar su 40 cumpleaños conquistando el Everest. A duras penas, nos abrimos paso hasta los demás. Stas estaba sentado, apoyado contra una saliente rocosa, con la mano derecha torcida de una forma antinatural. «¡Fractura!», gritó Yuna al ver mi mirada. «Necesitamos encontrar refugio». Asentí y miré a mi alrededor. La tormenta había arremetido tan repentinamente que ni siquiera habíamos tenido tiempo de montar el campamento. Nos encontrábamos en algún lugar entre el campo 3 y el campo 4, a una altitud de unos 8000 metros. La zona de la muerte. Así es como los alpinistas llaman a las altitudes superiores a los 8000 metros. Allí el organismo empieza a morir lentamente por la falta de oxígeno, y el cerebro se apaga gradualmente. ¿A alguien le funciona el GPS?, grité, sacando mi teléfono satelital. La pantalla permanecía oscura, a pesar de todos mis intentos por encenderlo. Se había congelado o se había roto durante la caída. Ingrid negó con la cabeza, Yuna también. El teléfono de Stas funcionaba, pero no había señal. «Yegor», empezó Stas, pero tosió. Yegor dijo que no muy lejos hay un refugio natural, una cueva o una grieta. Lo mostró en el mapa. «¿Dónde está el mapa?», pregunté, sintiendo cómo el pánico empezaba a crecer en mi interior. «Lo tiene Yegor», respondió Yuna. «Todo el equipo de navegación lo tiene él». Intenté recordar la reunión informativa de la mañana. Yegor sí que había mencionado algún refugio en caso de mal tiempo, pero no recordaba ninguna referencia concreta. La tormenta se intensificaba por momentos. La temperatura había descendido hasta los 40 grados bajo cero, y con el viento la sensación térmica era de 60 bajo cero. «Tenemos que movernos», decidí. «¿Estás? ¿Puedes caminar?». Asintió, aunque su rostro se contrajo en una mueca de dolor cuando Yuna le ayudó a levantarse. «¿En qué dirección?», preguntó Ingrid. «Buena pregunta». Miré la ladera. Era lógico suponer que el refugio debía estar más cerca de la ruta de ascenso, para que los alpinistas pudieran llegar rápidamente a él en caso de mal tiempo. «Por allí», señalé en la dirección de la que, según me parecía, habíamos venido. Empezamos a avanzar lentamente a través de la ventisca. Yo iba delante,
tanteando el camino con el piolet para no caer en una grieta invisible. Detrás iba Ingrid, luego Stas, al que sostenía Yuna. Cada paso era un suplicio, debido a la nieve profunda, el fuerte viento y el aire enrarecido. Después de 20 minutos de avance, divisé una silueta oscura delante. Al principio pensé que era Yegor, pero, al acercarme, comprendí que era una saliente rocosa. ¡Mirad!, grité, señalando una mancha oscura en la base de la roca. Era una pequeña cueva, lo suficientemente profunda como para resguardarse del viento. Entramos y saqué inmediatamente una manta térmica de emergencia de la mochila. La cueva era estrecha, no más de 3 metros de profundidad y 2 de ancho, pero al menos allí podíamos oírnos sin tener que gritar. «Hay que examinar la mano de Stas», dijo Yuna, sacando su botiquín. Asentí y empecé a revisar nuestras provisiones. Cada uno de nosotros llevaba un kit de emergencia, que incluía una manta térmica, una pequeña reserva de agua, barritas energéticas y medicamentos básicos. Pero la mayor parte de nuestro equipo, tiendas de campaña, sacos de dormir, reserva de oxígeno, comida y equipo de navegación, estaba en las mochilas de los sherpas, que debían reunirse con nosotros en el campo 4. «Tenemos un problema», dije cuando Yuna terminó de fijar el brazo de Stas con una férula improvisada. «Sin Yegor no sabemos exactamente dónde estamos. El equipo de navegación no funciona, las provisiones son mínimas, y estamos a una altitud en la que no aguantaremos mucho sin oxígeno adicional». «¿Y dónde están nuestras bombonas de oxígeno?», preguntó Ingrid, dándose cuenta ahora de su ausencia. «Deben de haberlo perdido durante la avalancha», respondió Stas, haciendo una mueca de dolor. «Tenía una bombona en la mochila, pero la avalancha se la llevó. Revisé mi mochila. Mi bombona de repuesto estaba en su sitio, pero el indicador solo mostraba un 30% de carga, suficiente para 3 o 4 horas como máximo, siendo muy ahorrador». «Yo tengo algo», dije. «¿Y tú, Yuna?». Ella negó con la cabeza. «Mi bombona se quedó con el sherpa». Ingrid tampoco encontró nada en su mochila. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, y por primera vez noté una pizca de miedo en su voz. Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. Quedaban unas 2 horas de luz, pero con este tiempo la visibilidad ya era prácticamente nula. «Aguantaremos aquí la tormenta», decidí. «Luego buscaremos a Yegor o bajaremos al campo 3. Allí debería haber gente y provisiones». «¿Y si la tormenta no amaina?», preguntó Stas. No respondí. Todos sabíamos lo que significaba quedar atrapados en la zona de la muerte sin oxígeno ni suficientes provisiones. A esa altitud, el organismo no se recupera, sino que se deteriora lentamente. Cada hora que pasamos aquí nos acerca al punto de no retorno. «Revisemos lo que tenemos de comida y agua», propuso Yuna, práctica como siempre. Resultó que teníamos 6 barritas energéticas, 4 chocolatinas, una bolsa de frutos secos y unos 2 litros de agua para los 4. Teniendo en cuenta la mayor necesidad de líquidos del organismo a esa altitud, el agua era peligrosamente escasa. «Podríamos derretir nieve», sugirió Ingrid. «¿Con qué?», preguntó Stas. «El hornillo estaba en mi mochila, la que se llevó la avalancha». Revisé mi mochila otra vez y encontré un pequeño hornillo de emergencia y media bombona de gas. No es la forma más eficiente de derretir nieve, pero es mejor que nada. Mientras estábamos organizando las provisiones, me di cuenta de que Yuna parpadeaba mucho y se frotaba los ojos. «¿Estás bien?», le pregunté. «Me mareo», admitió. «Empieza el mal de altura». Era de esperar. Sin oxígeno suplementario, los síntomas del mal de altura aparecen rápidamente. Dolor de cabeza, náuseas, mareos, confusión mental. En casos graves, puede desarrollarse un edema cerebral o pulmonar, que sin atención médica casi siempre termina en la muerte. «Usa mi oxígeno», le dije, tendiéndole la máscara. «No», negó con la cabeza. «Es muy poco. Hay que ahorrarlo por si alguien se pone realmente mal». «Eres médico», le recordé. «Si pierdes el conocimiento,
tendremos aún menos posibilidades. Ella accedió a regañadientes a dar unas cuantas inhalaciones. Le volvió el color al rostro, pero sabía que era un alivio temporal. Afuera, el viento se intensificó, convirtiéndose en un verdadero huracán. La nieve se colaba en la entrada de la cueva, formando un ventisquero. Nos apretujamos unos contra otros, tratando de mantener el calor. ¿Creéis que Yegor está vivo?, preguntó Ingrid en voz baja. Es un alpinista experimentado, respondí, aunque yo mismo lo dudaba. Si alguien puede sobrevivir a una tormenta así, es él. ¿Y nosotros? Su voz tembló. ¿Tenemos alguna oportunidad? Miré a mis compañeros de infortunio. Stas, pálido de dolor, con un brazo inmovilizado. Yuna, luchando contra los síntomas del mal de altura. Ingrid, siempre tan segura, ahora con aspecto de estar perdida. Y yo mismo, con contusiones por todo el cuerpo y una creciente inquietud. Siempre hay una oportunidad, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Lo importante es no entrar en pánico y actuar según el plan. Pero, ¿qué plan teníamos? Sobrevivir hasta la mañana, y luego... ¿Qué? ¿Buscar ayuda en el inmenso infierno blanco del Himalaya? ¿Descender sin guía por una ruta que no conocíamos bien? ¿Esperar a los equipos de rescate, que tal vez ni siquiera sospechaban que estábamos en apuros? Miré el reloj. 4:30. Faltaba muy poco para que cayera la noche, y entendía que iba a ser la noche más larga de nuestras vidas, si es que no era la última. La oscuridad llegó de repente, como suele ocurrir en las montañas. Hace un instante, había una tenue luz gris que se filtraba a través del velo de nieve, y ahora reinaba una oscuridad total, en la que hasta la mano llevada al rostro parecía una mancha borrosa. Encendimos los frontales, economizando la batería. Un frontal para los 4, los demás en reserva. Yuna empeoraba, a pesar de las inhalaciones periódicas de oxígeno de mi bombona. Su respiración se había vuelto pesada, con sibilancias. Empieza el edema pulmonar, susurró, escuchando sus síntomas con una calma profesional que daba más miedo que el pánico. Necesito dexametasona. Buscó en su botiquín y sacó una jeringa. ¿Estás segura?, pregunté. ¿Es la última? Si no me la pongo ahora, por la mañana puede ser demasiado tarde. Se inyectó con una naturalidad como si se estuviera tomando la tensión. Luego sacó unas pastillas y las repartió. Acetazolamida, explicó. Ayuda a adaptarse a la altura. Y un analgésico para Stas. Stas asintió agradecido, tragándose la pastilla. ¿Creéis que nos buscarán?, preguntó Ingrid, frotándose las manos heladas. Los sherpas debían esperarnos en el campo 4, respondí. Cuando vean que no llegamos, se preocuparán. Si pueden contactar con el campamento base, añadió Stas. Con esta tormenta, es probable que la comunicación no funcione. Tenía razón. Incluso con buen tiempo, la comunicación en el Himalaya no es fiable, y con una tormenta es prácticamente imposible. Tenemos que comer, dijo Yuna. Con este frío, el cuerpo quema calorías mucho más rápido. Dividimos una sola barrita energética entre los 4, un trozo minúsculo que difícilmente podía llamarse comida. Lo acompañamos con unos sorbos de agua que derretí de la nieve con un pequeño hornillo. Tenemos que hacer guardia por turnos, propuse. Alguien tiene que vigilar la entrada para que no la bloquee la nieve. Y el estado de cada uno. Todos estuvieron de acuerdo. Me ofrecí voluntario para hacer el primer turno, seguido por Ingrid, Yuna y por último Stas, teniendo en cuenta su lesión. Durante mi guardia, los demás intentaron dormir, acurrucados bajo las mantas térmicas. Yo me senté a la entrada de la cueva, removiendo periódicamente la nieve que el viento no dejaba de acumular. La tormenta no amainaba. Al contrario, parecía que se intensificaba a cada hora que pasaba.
Mis pensamientos se hacían confusos. A esa altitud, es difícil mantener la mente clara sin oxígeno adicional. Pensaba en Yegor. ¿Dónde estará ahora? ¿Estará vivo? Quizás encontró otro refugio, o incluso llegó al campo 4 y ya está organizando una operación de búsqueda. Recordé nuestro primer encuentro hacía 3 meses, cuando discutíamos los planes de la expedición. Yegor me había dado la impresión de ser un hombre que sabía lo que hacía. Tranquilo, seguro de sí mismo, con la mirada clara de alguien que había pasado más tiempo en las montañas que en la jungla urbana. El Everest no perdona los errores, dijo entonces. Pero si seguís mis instrucciones, tenemos todas las posibilidades de volver vivos y con la victoria. Le creímos. Pagamos una suma considerable por la expedición. Entrenamos durante meses. Y ahora. Mi guardia estaba llegando a su fin. Desperté a Ingrid, que dormía intranquila, sobresaltándose constantemente. ¿Ha cambiado algo?, preguntó, frotándose los ojos. La tormenta no amaina, respondí. Vigila que la entrada no se bloquee. Y comprueba a Yuna cada media hora. Me parece que está empeorando. Ingrid asintió, y yo me acomodé en su lugar, tratando de encontrar una posición cómoda en el frío suelo de piedra. El cansancio hizo efecto, y me sumí en un sueño inquieto. Soñé con montañas, no las majestuosas y hermosas que son en un día claro, sino siniestras, hostiles. En el sueño, trepaba por una interminable ladera helada, y desde arriba se acercaba inexorablemente una avalancha. Oía su rugido, veía la pared de nieve que se acercaba, pero no podía moverme más rápido. «Germán, despierta». La voz de Ingrid me sacó de la pesadilla. Me incorporé de golpe, desorientado y cubierto de sudor frío. «¿Qué pasa?» «Yuna está muy mal». En su voz se notaba el pánico. «No reacciona». Me arrastré hacia Yuna. Estaba tumbada con los ojos entreabiertos. Su respiración era superficial y rápida. Sus labios habían adquirido un tono azulado. «Yuna», la sacudí por el hombro. «Yuna, ¿me oyes?» Parpadeó, pero su mirada seguía desenfocada. «Oxígeno», susurró apenas audible. Rápidamente revisé mi botella. 20%. Las últimas reservas. Pero no había elección. Sin oxígeno, Yuna podría morir en cuestión de horas. Le puse la máscara en la cara y abrí la válvula. Ella inhaló ávidamente varias veces, y poco a poco el color comenzó a regresar a su rostro. «Gracias», susurró al cabo de unos minutos. Creía que no llegaría a ver el amanecer. «¿Cómo te sientes?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. «El edema pulmonar está progresando». Hablaba con un tono profesional, distante. «La encefalopatía de altitud también. Sin descenso». No terminó la frase, pero estaba claro. «Por la mañana comenzaremos el descenso», dije con firmeza. La tormenta no puede durar eternamente. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, el viento de afuera aullaba con la misma fuerza, como si se burlara de mi optimismo. Stas se despertó por nuestras voces. «¿Qué ocurre?», preguntó, haciendo una mueca por el dolor en el brazo. «Yuna ha empeorado, pero ahora está mejor», respondió Ingrid, sin querer preocuparlo con toda la verdad. «¿Qué hora es?», miré el reloj. «Las 3 de la madrugada». «Falta muy poco para el amanecer», intentó animarnos Stas. Pero todos entendíamos que el amanecer no traería una salvación inmediata. Incluso si la tormenta amainaba, nos esperaba un descenso complicado por una ruta desconocida, sin guía, con un mínimo de equipo, debilitados por el mal de altura y con un compañero herido. Volví a comprobar las provisiones. El agua casi se había agotado. La comida era suficiente para una sola y magra comida. Oxígeno, para 1 hora y media, si lo usábamos con moderación, y necesitábamos descender al menos 1000 metros de altitud para que Yuna mejorara significativamente. «¿Quizás deberíamos intentar contactar con alguien?», propuso Ingrid.
Es posible que la tormenta haya amainado aunque sea un poco. Stas sacó su teléfono satelital, que milagrosamente aún funcionaba. Seguía sin haber señal. Esperemos hasta la mañana, dijo. Quizás en un terreno más abierto la señal sea mejor. Decidimos no dormir más. Ahorrábamos oxígeno, dejando que Yuna respirara un poco cada 15 o 20 minutos. Hablábamos poco, guardando fuerzas. El tiempo pasaba horriblemente lento. Finalmente, noté que la oscuridad a la entrada de la cueva era menos densa. Amanecía. En mi vida había estado tan contento de ver la luz gris de un nuevo día. Asomé la cabeza. La tormenta había amainado un poco, pero seguía nevando, y la visibilidad no superaba los 10 metros. Las montañas a nuestro alrededor parecían sombras borrosas en la niebla blanca. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Ingrid, mirando por encima de mi hombro. Bajar, respondí con firmeza. No hay otra salida. Empezamos a prepararnos para salir. Dividimos los últimos restos de comida, medio barquillo para cada uno. Derretimos un poco más de nieve para obtener agua. Le di mi suéter de repuesto a Yuna. Ella necesitaba mantenerse caliente más que ninguno de nosotros. ¿Cómo sabremos en qué dirección bajar?, preguntó Stas cuando ya estábamos de pie en la entrada de la cueva. Buena pregunta. Sin Egor, sin mapa, sin GPS y con poca visibilidad, podíamos fácilmente elegir la dirección equivocada y terminar al borde de un precipicio o en una zona de peligro de avalanchas. Nos guiaremos por la pendiente, decidí. Avanzaremos solo hacia abajo, evitando las zonas empinadas. Y miraremos con atención por dónde pisamos. Aquí puede haber grietas. Todos asintieron. De todas formas, no teníamos otra opción. Yuna, ¿podrás caminar?, pregunté, mirando con preocupación su rostro pálido. Lo intentaré, respondió ella, pero necesitaré ayuda. Yo te ayudaré, se ofreció Ingrid. Tú ayudaste a Stas ayer. Hicimos los últimos preparativos. Revisé las fijaciones de los crampones. Me aseguré de que el piolet estuviera bien sujeto y fuera de fácil acceso. Ayudé a Stas a ajustar su mochila para que no le molestara el brazo roto. ¿Listos?, pregunté, mirando a mis compañeros. Asintieron, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y determinación. Todos comprendíamos que este día podía ser tanto nuestro salvamento como el último día de nuestras vidas. Respiré hondo y salí de la cueva al encuentro de la blanca incertidumbre. La nieve crujía bajo nuestros pies, el viento arrojaba copos de nieve punzantes contra nuestras caras. Cada paso era difícil, no solo por la nieve profunda, sino también por el aire enrarecido, que nos mareaba y nos hacía flaquear las piernas. Yo iba delante, abriendo camino y probando cada metro con el piolet. Detrás de mí iba Ingrid, sosteniendo a Yuna, que parecía perder fuerzas a cada paso. Stas cerraba nuestra pequeña procesión, superando con valentía el dolor en su brazo roto. La visibilidad no superaba los 10 o 15 metros. El mundo que nos rodeaba se había reducido a una pequeña burbuja de luz blanca, más allá de la cual solo había incertidumbre. Avanzábamos lentamente, eligiendo el descenso más suave y evitando las zonas donde la nieve se asentaba de forma desigual, signo de posibles grietas debajo. ¿Crees que vamos por el camino correcto?, preguntó Ingrid después de media hora de avance. Eso espero, respondí con sinceridad. Lo principal es descender. Cuanto más abajo lleguemos, más posibilidades tendremos de encontrar a otros alpinistas o rescatistas. Yuna respiraba con dificultad. Su rostro estaba contraído por el esfuerzo. Déjame llevarte un poco, le ofrecí, al ver su estado. No, negó con la cabeza. Tú guías al grupo. Si te quedas sin fuerzas, todos estaremos en aún más peligro. Tenía razón, aunque me costaba reconocerlo. A esa altitud, incluso un pequeño esfuerzo físico podía provocar agotamiento y errores que costarían la vida a todos. Continuamos el descenso.
Constantemente consultaba la brújula, tratando de mantener la dirección, pero sin un mapa y puntos de referencia claros, la brújula era poco más útil que una simple conjetura. De repente, la nieve bajo mis pies cedió y sentí que empezaba a hundirme. Instintivamente clavé el piolet en la nieve más densa a mi izquierda y me colgué de él, sintiendo el vacío bajo mis pies. ¡Parad!, grité, volviéndome hacia los demás. ¡Hay una grieta! Se detuvieron a pocos pasos de mí. Con cuidado, me levanté con el piolet y salí a la superficie firme. «Hay que rodearla», dije, examinando atentamente la nieve alrededor. «Parece que la grieta va de izquierda a derecha». Hicimos un gran rodeo, manteniéndonos lo más alejados posible del lugar peligroso. Este incidente me obligó a moverme con aún más cuidado, probando constantemente la nieve delante de mí. Después de 2 horas de este lento avance, Yuna se detuvo repentinamente y se dejó caer sobre la nieve. «No puedo más», susurró, y en su voz había tanta desesperación que se me encogió el corazón. «Dejadme, bajad vosotros». «Ni se te ocurra pensar eso», dijo Ingrid con brusquedad. «Saldremos de aquí todos juntos o no saldremos en absoluto». Me acerqué a Yuna y me arrodillé a su lado. «Escucha», le dije, mirándola a los ojos. «Eres más fuerte de lo que crees. Todos somos más fuertes. Y saldremos de aquí. Juntos». Saqué la última bombona de oxígeno. Solo quedaba un 10%. Literalmente, unos minutos de respiración. «Respira», le ofrecí. «Y luego haremos otro esfuerzo». Aceptó la máscara con gratitud y respiró hondo varias veces. El color volvió lentamente a su rostro. «Gracias», dijo, devolviendo la máscara. «Lo conseguiré». Continuamos el descenso. El viento se intensificó, convirtiéndose de nuevo en una verdadera ventisca. La visibilidad había caído a 5 metros. Empecé a dudar de si habíamos elegido bien la dirección. ¿Y si no íbamos hacia el campo 3, sino en sentido contrario? ¿Y si estábamos dando vueltas en círculos? De repente, divisé algo delante, medio enterrado en la nieve. Al acercarme, me di cuenta de que era una mochila. «¡Mirad!», grité, señalando el hallazgo. «Podría ser la mochila de Egor». Nos apresuramos a llegar hasta ella. En efecto, era una mochila de alpinismo, bastante grande además. Empecé a desenterrarla de la nieve. «¿De quién es?», preguntó Ingrid, observando mis movimientos. Encontré un bolsillo lateral con documentos. «No es de Egor», dije, tras revisar el pasaporte. «Pertenece a un tal Anton Weisberg. Al parecer, un alpinista alemán». «Mira lo que hay dentro», propuso Stas. «A lo mejor hay algo útil». Abrí la cremallera de la mochila. Dentro encontré un conjunto de repuesto de ropa de abrigo, una pequeña provisión de comida, un botiquín y, lo más valioso, una bombona de oxígeno llena hasta la mitad aproximadamente. «No me lo puedo creer», susurré, sacando la bombona. «Esto podría salvarle la vida a Yuna». «¿Y dónde está el dueño?», preguntó Ingrid en voz baja, poniendo en palabras lo que todos estábamos pensando. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de nadie. La mochila podría llevar ahí horas o días. Su dueño podría haber sido rescatado por otro grupo, o podría no haber sobrevivido. «Tenemos que coger lo más imprescindible», decidí. «El oxígeno, la comida, el botiquín. Dejaremos el resto aquí, por si el dueño regresa». Nadie objetó. El dilema moral era evidente, pero en nuestra situación no había elección. Era una cuestión de supervivencia. Conectamos a Yuna a la nueva bombona de oxígeno y el efecto fue casi inmediato. Su respiración se hizo más profunda y uniforme, y su mirada se aclaró. «¿Cómo estás?», le pregunté, sosteniéndola. «Mejor», respondió. «Mucho mejor». En el botiquín encontramos también pastillas para el mal de altura y analgésicos para Stas. Había poca comida,
unas cuantas barritas energéticas y un paquete de frutos secos, pero incluso eso nos pareció un festín después de nuestra hambrienta mañana. «¡Mirad!», exclamó de repente Stas, señalando hacia algún lugar a nuestra derecha. A través de la cortina de nieve se vislumbraban las formas de alguna construcción. Nos dirigimos hacia ella y pronto vimos un poste metálico con una banderita. Un marcador de ruta. «Estamos en el camino al campo 3», me alegré. Estos marcadores los instalan al principio de la temporada para señalar la ruta segura. Este descubrimiento nos infundió fuerzas. Ahora teníamos una referencia que seguir. Continuamos el descenso, buscando atentamente el siguiente marcador. Pero la tormenta se intensificaba a cada minuto. La nieve caía tan espesa que a veces ni siquiera veía a Ingrid, que caminaba a solo 2 metros detrás de mí. El viento alcanzaba tal fuerza que teníamos que literalmente pegarnos a la ladera para que no nos arrojara hacia abajo. «¡Tenemos que buscar refugio!», grité, intentando hacerme oír por encima del aullido del viento. «Es demasiado peligroso seguir descendiendo con este tiempo». Empezamos a buscar un lugar adecuado. Al poco tiempo divisé una cornisa rocosa que formaba un alero natural. No era un refugio ideal, pero era mejor que nada. Nos acomodamos debajo, abrazándonos para conservar el calor. Saqué una manta térmica de la mochila de Anton y nos cubrí a todos. «¿Cuánto creéis que nos queda para llegar al campo 3?», preguntó Ingrid, frotándose las manos congeladas. «Es difícil de decir», respondí. «Pero si de verdad estamos en la ruta señalizada, quizás solo sean unas pocas horas de camino». «Si la tormenta amaina», añadió Stas. Todos miramos hacia la furiosa tempestad blanca. Parecía que solo estaba ganando fuerza. «¿Qué haremos si no podemos descender antes de que oscurezca?», preguntó Yuna en voz baja. La pregunta que nos preocupaba a todos. Otra noche a esa altura, incluso con oxígeno extra y una pequeña reserva de comida, podría ser fatal. «Avanzaremos mientras podamos», decidí. «Si se vuelve completamente imposible, buscaremos un refugio mejor que este y esperaremos a que pase la noche. Pero haremos todo lo posible por descender lo más que podamos». Todos estuvieron de acuerdo con este plan. Descansamos un poco, comimos algo y reanudamos la marcha en cuanto sentimos que el viento amainaba ligeramente. Las siguientes horas se convirtieron en una lucha interminable contra la montaña y la naturaleza. Encontramos los marcadores uno tras otro, pero la distancia entre ellos parecía enorme. Cada paso exigía un esfuerzo sobrehumano. A media tarde, noté que la nieve bajo mis pies se volvía más densa y la pendiente menos pronunciada. Eran buenas señales. Estábamos descendiendo. «¡Mirad!», exclamó de repente Ingrid, señalando hacia adelante. A través de la cortina de nieve que se había aclarado, vi siluetas oscuras. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que eran tiendas de campaña. Muchas tiendas de campaña, dispuestas en un orden determinado. «¡Campo 3!», exhalé con alivio. «¡Lo hemos conseguido!». Los últimos 200 metros los recorrimos con nuevas fuerzas, que nos infundió la esperanza de ser rescatados. Cuando finalmente pisamos la plataforma relativamente llana del campamento, nos recibieron varios alpinistas que asomaban por sus tiendas. «¡Eh! ¿De dónde venís?», gritó uno de ellos, un hombre alto con un anorak rojo brillante. «De arriba», respondí, esforzándome por respirar. «Nos pilló una tormenta entre el tercer y cuarto campamento. Perdimos al guía. Tenemos un herido y una persona con mal de altura». El hombre evaluó la situación rápidamente y empezó a dar órdenes. Al poco rato nos conducían a una gran tienda con una cruz médica pintada en el lateral. Dentro hacía calor y era relativamente acogedor. Nos recibió el médico de la expedición, un hombre canoso con ojos penetrantes. «Soy el doctor Lindberg», se presentó. «Veamos qué tenemos por aquí». Se puso manos a la obra con Yuna de inmediato, conectándola a un aparato de oxígeno estacionario y administrándole varias inyecciones. Después examinó el brazo de Stas. «Fractura limpia de radio», constató.
Hay que poner una férula en condiciones y evacuaros cuanto antes. ¿Cuándo será posible?, preguntó Stas. El doctor echó un vistazo fuera de la tienda a la tormenta que arreciaba. No antes de que amaine el temporal. Los helicópteros no vuelan con este tiempo, y bajar a pie ahora mismo es demasiado peligroso. ¿Cuánto durará la tormenta?, preguntó Ingrid. Según la última previsión que recibimos antes de que se cortara la comunicación, al menos un día más, posiblemente 2. La noticia era buena y mala a la vez. Buena porque estábamos a salvo, con atención médica y provisiones. Mala porque la evacuación se retrasaba, lo que significaba que Yuna tendría que pasar al menos un día más, a una altura peligrosa. ¿Qué pasa con nuestro guía?, pregunté. Egor Lomov. ¿No lo habéis visto? El doctor negó con la cabeza. Nadie con ese nombre ha bajado por nuestro campamento en las últimas 24 horas. Pero la comunicación con el campamento base está cortada, así que no sabemos quién podría haber bajado por otras rutas. Asentí, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía dando paso a la inquietud. Si Egor no estaba allí, ni en el campo 4, ¿dónde estaba? ¿Seguía vivo siquiera? Nos acomodaron en una de las tiendas grandes, nos dieron té caliente y comida de verdad, no barritas energéticas. Por primera vez en casi 2 días, sentí que estábamos relativamente a salvo. Pero no era momento de relajarse. Yuna seguía en estado crítico. Stas necesitaba atención médica profesional, y la tormenta tras las paredes de la tienda nos recordaba que aún estábamos atrapados en una de las cumbres más inhóspitas del mundo. Y en algún lugar allí fuera, en el infierno blanco, quizá nuestro guía, Egor, todavía luchaba por su vida. El calor de la tienda y la comida caliente me sentaron como un potente somnífero. Caí en un sueño profundo, permitiéndome desconectar de verdad por primera vez en los últimos 2 días. Cuando me desperté, la tormenta seguía rugiendo tras las finas paredes de la tienda, pero dentro hacía calor y era relativamente acogedor. Ingrid estaba sentada cerca, escribiendo algo en un pequeño cuaderno que, por un milagro, se había conservado en su mochila. «Buenos días», dijo al darse cuenta de que me había despertado, aunque ya casi es de noche. ¿He dormido todo el día?, me sorprendí, incorporándome sobre el codo. Estabas agotado, se encogió de hombros. Todos lo estábamos. ¿Cómo están Yuna y Stas? Stas está durmiendo, señaló con la cabeza hacia un saco de dormir en una esquina de la tienda. El doctor le ha dado un analgésico fuerte, y Yuna está en la tienda médica bajo observación constante. ¿Está mejor? Ingrid frunció ligeramente el ceño. El doctor dice que su estado se ha estabilizado, pero no mejora. Necesita bajar a una altitud menor cuanto antes. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad. Como líder no oficial de nuestro pequeño grupo, no podía evitar pensar que debía haber previsto el peligro, que debía haber insistido en regresar cuando vi las primeras señales de que se acercaba la tormenta. «Ya está», dijo de repente Ingrid, como si me leyera el pensamiento. «No es culpa tuya». Debería haber. Nadie podía prever que la tormenta sería tan fuerte y prolongada, me interrumpió. Ni siquiera Egor, con toda su experiencia. Al oír mencionar a Egor, recordé a nuestro guía desaparecido. ¿Hay noticias de él? No. Ingrid negó con la cabeza. La comunicación sigue sin funcionar, pero hay alpinistas aquí que se proponen organizar una operación de búsqueda en cuanto amaine la tormenta. Me levanté y me acerqué a la salida de la tienda. Al entreabrir la lona, vi el mismo caos blanco. El viento era tan fuerte que parecía que las tiendas iban a salir volando en cualquier momento, a pesar de sus firmes sujeciones. ¿Cuándo dicen que terminará la tormenta?, pregunté, volviendo junto a Ingrid. Nadie lo sabe con certeza. Quizá mañana por la mañana empiece a remitir. Asentí y me senté a su lado. ¿Qué estás escribiendo? Apunto todo lo que nos ha pasado, respondió. Costumbre profesional. Además, me ayuda a ordenar mis pensamientos. La entendía.
A veces, para asimilar lo vivido, hay que ponerlo por escrito. ¿Puedo echar un vistazo? Me tendió el cuaderno. Hojeé varias páginas cubiertas de una letra pequeña y pulcra. Ingrid describía con detalle no solo los acontecimientos, sino también sus sentimientos, miedos, esperanzas. No era solo un diario, sino casi un artículo listo para publicar sobre la supervivencia en condiciones extremas. «Tienes talento», dije sinceramente, devolviéndole el cuaderno. «Va a ser un material impresionante». «Si salimos de aquí», añadió ella en voz baja. «Saldremos», respondí con seguridad. «Lo peor ya ha pasado». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, en lo más profundo de mi ser, comprendía que la montaña aún no había terminado de ponernos a prueba. En ese instante, entró en la tienda aquel hombre alto con el anorak rojo que nos había recibido al llegar al campamento. «¿Cómo os encontráis?», preguntó, sacudiéndose la nieve de la capucha. «Mejor, gracias», respondí. «¿Es usted el responsable de esta expedición?» «Sí, Marcus Helm», extendió una mano. «Expedición suiza. Llevamos aquí 2 semanas, esperando una ventana de buen tiempo para intentar la cima». «Hermann Wolski». Estreché su mano firme. «Ella es Ingrid Svensson». «Encantado de conocerlos, aunque las circunstancias no sean las mejores», asintió Marcus. «He venido a deciros que hemos contactado con el campamento base. La comunicación es muy inestable, pero hemos conseguido transmitir vuestra situación. En cuanto el tiempo lo permita, organizarán una operación de rescate». «¿Y qué hay de nuestro guía?», pregunté. «¿Egor Lomov?». Marcus negó con la cabeza. «Ninguna noticia, pero hemos transmitido su descripción y el lugar aproximado donde lo perdisteis. Lo buscarán en cuanto amaine la tormenta». «Gracias», le agradecí sinceramente. «Y gracias también por acogernos». «En la montaña todos nos ayudamos», respondió con sencillez. «Es la ley no escrita. La cena será dentro de 1 hora en la tienda común. Pasad por allí». Tras su marcha, despertamos a Stas, y juntos fuimos a ver a Yuna. Estaba en la tienda médica, conectada a un respirador de oxígeno. Tenía el rostro pálido, pero ya no tan amoratado como antes. «Hola», sonrió débilmente al vernos. «¿Cómo estáis vosotros?» «Estamos bien», respondí, sentándome junto a su camilla. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor», intentó incorporarse, pero el doctor Lindberg, que estaba comprobando las constantes, la detuvo con suavidad. «Quédese quieta», le dijo. «Necesita conservar las fuerzas». «¿Cuál es el pronóstico?», le pregunté al doctor. «Su estado es estable, pero preferiría evacuarla a una altitud menor lo antes posible», respondió. «Aquí, a 7000 metros, la recuperación completa es imposible. El organismo sigue deteriorándose, incluso con oxígeno suplementario». «¿Cuándo sería posible la evacuación?». «Si la tormenta amaina por la mañana, como predicen, un helicóptero podría llegar sobre el mediodía, pero el aterrizaje aquí siempre es arriesgado, incluso con buen tiempo». Asentí, consciente de la gravedad de la situación. «¿Qué podemos hacer?». «Ahora mismo, nada más que esperar y confiar en lo mejor», respondió el doctor. «Podéis venir a visitarla, pero no la canséis con conversaciones». Le prometimos a Yuna que volveríamos después de la cena y nos dirigimos a la tienda común. Allí ya se habían reunido unas 15 personas, miembros de la expedición suiza y varios alpinistas de otros grupos a los que la tormenta también había sorprendido en el campo 3. La cena fue sencilla, pero después de nuestras escasas raciones nos pareció un auténtico festín. Sopa caliente, conservas, frutos secos, chocolate. Comí despacio, disfrutando de cada cucharada de comida caliente. Marcus nos presentó al resto y les contó nuestra historia brevemente. Los alpinistas escucharon con compasión y comprensión. Todos sabían lo peligrosas que pueden ser las montañas. «Si vuestro guía está vivo y ha encontrado un refugio,
Tiene muchas posibilidades, dijo uno de los suizos. He conocido a gente que ha sobrevivido en condiciones peores. Egor es un alpinista experimentado, añadí. Si alguien puede sobrevivir a una tormenta así, es él. La conversación derivó hacia otros temas. El inminente intento a la cima, las condiciones meteorológicas, los aspectos técnicos de la ascensión. Yo escuchaba a medias, pensando en Egor, en Yuna, en nuestro impredecible futuro. Después de la cena salí de la tienda para comprobar el tiempo. Para mi sorpresa, el viento había amainado un poco y la nevada era menos intensa. A través de las brechas en las nubes, incluso se vislumbraban las estrellas, grandes, brillantes, como solo lo son a gran altitud. Inspiré profundamente el aire frío y enrarecido. Por primera vez en los últimos días, sentí algo parecido a la esperanza. Quizás la tormenta esté realmente terminando. Quizás mañana llegue un helicóptero y se lleve a Yuna. Quizás encontremos a Egor con vida. Estuve así unos minutos, mirando las estrellas y pensando en todo lo que nos había ocurrido en los últimos días, en lo frágil que es la vida humana frente a la naturaleza, en lo rápido que cambian las prioridades cuando se trata de sobrevivir. De repente, el silencio se rompió con un sonido extraño, algo entre un gemido y un quejido. Miré a mi alrededor, tratando de localizarlo. El sonido se repitió, ahora más claro. Venía de algún lugar más allá del límite del campamento. Me dirigí hacia allí, encendiendo el frontal. ¿Hay alguien ahí?, grité, atravesando la oscuridad con el haz de luz. En respuesta, un gemido de nuevo, ahora muy cerca. Aceleré el paso y pronto vi una figura oscura, medio tendida en la nieve al borde del campamento. Acercándome, vi a un hombre con equipo de alpinismo. Tenía el rostro congelado, los ojos entrecerrados. «Aguanta, amigo», dije, arrodillándome a su lado. «Voy a buscar ayuda». Pero cuando ya me disponía a levantarme, el hombre me agarró la mano con una fuerza inesperada. «Egor», carraspeó. «Egor vive». Me quedé helado. «¿Has visto a Egor? ¿A Egor Lomov?». El hombre asintió débilmente. «Una grieta. La vertiente norte. 2 kilómetros. Desde el marcador 21». Su agarre se debilitó y perdió el conocimiento. Rápidamente le tomé el pulso. Débil, pero estable. Luego corrí de vuelta al campamento, gritando pidiendo ayuda. En cuestión de minutos, el desconocido ya estaba en la tienda médica, donde el doctor Lindberg luchaba por su vida. Marcus, yo, Ingrid y algunos otros alpinistas nos agolpábamos fuera, esperando noticias. «¿Quién es?», preguntó Marcus. «No lo sé», respondí, pero dijo que había visto a Yegor. Dijo que estaba vivo, en una grieta en la vertiente norte. «La vertiente norte es muy peligrosa», frunció el ceño uno de los suizos. «Especialmente después de semejante nevada. Hay un alto riesgo de avalancha». «Pero si Yegor está allí, debemos encontrarlo», insistí. «Por supuesto», asintió Marcus. «Pero no hoy. En la oscuridad y con las condiciones meteorológicas actuales, es un suicidio. Esperaremos a la mañana y lo primero que haremos será organizar un equipo de búsqueda». Quise objetar, pero entendía que tenía razón. Una ascensión nocturna a la vertiente norte en esas condiciones sería una locura. Media hora después, el doctor Lindberg salió de la tienda. «Está estable», informó. «Tiene congelaciones severas en las extremidades, agotamiento, deshidratación, pero sobrevivirá». «¿Dijo algo más?», pregunté. «¿Sobre Yegor?». «No, está inconsciente. Quizás se despierte por la mañana». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Sabíamos que Yegor estaba vivo, pero no podíamos ayudarlo en ese preciso instante. «¿Quién es este hombre?», preguntó Marcus. «Según los documentos de su mochila, es Anton Weisberg», respondió el doctor. «Un alpinista alemán».
Me estremecí al oír ese nombre. ¿Anton Weisberg? ¿Está seguro? Sí. ¿Por qué? Encontramos su mochila ayer, mientras descendíamos. Expliqué. Sacamos oxígeno y comida de ella. Sin eso, Yuna podría no haber sobrevivido. El doctor asintió. Bueno, parece que se han salvado mutuamente sin querer. Cosas que pasan en la montaña. Regresé a nuestra tienda, donde Ingrid ya le había contado a Stas lo sucedido. Así que Yegor está vivo, dijo Stas pensativo. Pero, ¿cuánto tiempo podrá aguantar en la grieta? Yegor tiene experiencia, recordé. Seguro que tiene equipo de emergencia. Y si ha encontrado un buen refugio. Aún así, hay que darse prisa, dijo Ingrid. Cada hora a esa altitud sin el equipo adecuado. No terminó la frase, pero todos entendíamos lo que quería decir. El tiempo corría en contra de Yegor. Me metí en el saco de dormir, pero no podía conciliar el sueño. Los pensamientos sobre Yegor, sobre Yuna, sobre el día que nos esperaba no me dejaban relajarme. A través de una rendija en la tienda, vi cómo el cielo se despejaba gradualmente. La tormenta realmente estaba amainando. Por la mañana me despertó la voz de Marcus. Hermann, despierta. Hay noticias. Me incorporé de golpe, sacudiéndome los restos del sueño. ¿Qué ha pasado? Weisberg ha recuperado la consciencia. Ha contado más sobre Yegor, y no son muy buenas noticias. Me vestí rápidamente y seguí a Marcus a la tienda médica. Anton Weisberg estaba tumbado en la camilla, su rostro cubierto de manchas de congelación y sus manos vendadas. Pero sus ojos estaban abiertos y lúcidos. ¿Hermann? Preguntó con voz débil cuando me acerqué. Sí, soy yo, confirmé, sorprendido de que supiera mi nombre. Yegor hablaba de ti, explicó Anton, notando mi confusión. Estaba muy preocupado por vuestro grupo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde lo viste? Anton intentó incorporarse, pero el doctor Lindberg lo sujetó suavemente. Estaba descendiendo del campo 4 cuando empezó la tormenta, comenzó Anton. Perdí la orientación, me desvié de la ruta. De alguna manera acabé en la vertiente norte. Allí hay una zona muy empinada. Resbalé y caí en una grieta. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Incluso hablar a esa altitud requería un esfuerzo. Pensé que iba a morir allí. La grieta es profunda, estrecha, imposible salir por uno mismo. Pero al cabo de unas horas, oí una voz. Era Yegor. Él también estaba buscando refugio de la tormenta, y me encontró por casualidad. ¿Te salvó? Pregunté. Bajó hasta mí, me ayudó a salir de la parte más estrecha. Allí, más adentro, hay algo parecido a una cueva, una ampliación en la roca. Pasamos allí toda la noche y el día siguiente, esperando a que pasara la peor parte de la tormenta. ¿Y luego? Anton apartó la mirada y entendí que ahora iba a oír lo que Marcus había llamado no muy buenas noticias. Ayer por la mañana Yegor decidió que había que salir de allí. La tormenta había amainado un poco y dijo que tenía que encontrar a su grupo, a vosotros. Le preocupaba que pudierais estar en peligro. Yo estaba demasiado débil para ir con él. Me dejó parte de sus provisiones y prometió enviar ayuda. ¿Pero no esperaste y decidiste salir por tu cuenta? Adiviné. Anton asintió. Por la tarde me sentí un poco mejor y decidí que no podía simplemente sentarme a esperar. Salí de la grieta e intenté encontrar la ruta hacia el campamento más cercano. Milagrosamente, llegué hasta aquí. ¿Y Yegor? ¿Lo viste después de que se marchara? No. Anton negó con la cabeza. Pero dijo que primero subiría hasta el marcador 21 para orientarse. Eso es lo último que sé de él. Intercambié una mirada con Marcus. La situación era grave. Yegor había pasado casi 2 días en condiciones extremas y luego se había ido a buscarnos en medio de la tormenta. Las probabilidades de que aún estuviera vivo se desvanecían con cada hora que pasaba.
Vamos a organizar un grupo de búsqueda, dijo Marcus con determinación. El tiempo ha mejorado, la visibilidad es buena. Si salimos ahora, tendremos todo el día para buscarlo. Yo voy con vosotros, respondí de inmediato. Yo también, se oyó la voz de Ingrid desde la entrada de la tienda. Estaba allí, obviamente, habiendo escuchado toda la conversación. ¿Estás segura?, pregunté, sabiendo lo exhausta que estaba después de nuestro descenso. Absolutamente, respondió con firmeza. Yegor arriesgó su vida para encontrarnos. No podemos dejarlo allí. Marcus asintió. Bien. Vosotros dos, yo y 2 de mis chicos más. 5 es el tamaño óptimo para un grupo de búsqueda. Salimos en 30 minutos. Nos preparamos rápidamente. Marcus nos proporcionó botellas de oxígeno nuevas, comida, ropa de abrigo y radios para comunicarnos con el campamento. Sus compañeros, Thomas y Klaus, eran alpinistas experimentados con varias ascensiones a 8000 a sus espaldas. Antes de salir, me acerqué a Stas, que se había quedado en el campamento debido a su lesión. Tened cuidado, dijo, estrechándome la mano buena. Y encontrad a ese loco ruso. Sonreí y asentí. Cuida de Yuna. Si viene un helicóptero, asegúrate de que la evacúen primero. Por supuesto, prometió. Buena suerte. Salimos del campamento alrededor de las 8 de la mañana. El tiempo había mejorado considerablemente. El cielo estaba despejado, el viento era moderado. Pero había caído tanta nieve que caminar era difícil. Llegaba hasta las rodillas, y en algunos lugares hasta la cintura. Marcus iba delante, abriendo camino. Nos dirigíamos al marcador 21, el último punto conocido donde podría estar Yegor. Según Marcus, era un poste metálico con una banderita, colocado aproximadamente a 1 kilómetro del campo 3, en dirección al campo 4. ¿Crees que todavía está vivo?, preguntó Ingrid en voz baja cuando habíamos recorrido los primeros cientos de metros. No lo sé, respondí con sinceridad, pero Yegor es uno de los alpinistas más experimentados que he conocido. Si alguien puede sobrevivir en estas condiciones, ese es él. Continuamos el camino en silencio, ahorrando el aliento. A esa altitud, cada palabra de más robaba energía valiosa. Después de hora y media, llegamos al marcador 21, un alto poste metálico con una banderita roja brillante en la cima. Desde allí se divisaba la vertiente norte, un tramo de montaña empinado, lleno de grietas y cubierto de nieve fresca. Yegor debió dirigirse hacia allá desde aquí. Marcus señaló una zona de la ladera aproximadamente a 1 kilómetro de nosotros. Si le creemos a Antón, la grieta está en algún lugar de esa zona. ¿Cómo vamos a encontrarla?, preguntó Ingrid. Podría estar cubierta de nieve. Buscaremos huellas, respondió Thomas. Cualquier indicio de que alguien haya pasado por aquí recientemente. Comenzamos el descenso por la vertiente norte, moviéndonos lenta y cuidadosamente. La nieve era profunda e inestable, y en cualquier momento podía producirse una avalancha. Nos mantuvimos a distancia unos de otros para que, en caso de avalancha, no todos quedaran sepultados al mismo tiempo. Al cabo de un rato, Klaus, que caminaba a la derecha del grupo principal, hizo una señal. «Mirad», gritó, señalando algo en la nieve. Nos acercamos con cautela. De debajo de la nieve sobresalía un trozo de tela, brillante, sintética, obviamente de equipo de alpinismo. Podría ser parte del equipo de Yegor, supuse, apartando la nieve alrededor del hallazgo. Pronto desenterramos una mochila, pequeña, de emergencia, como las que los alpinistas suelen llevar para salidas cortas. Dentro había restos de comida, una cantimplora vacía y guantes de repuesto. ¿Es suya?, preguntó Marcus. Examiné atentamente la mochila y asentí, reconociendo una pegatina característica del club de alpinismo ruso en el bolsillo lateral. Sí, es la mochila de Yegor. ¿Pero dónde está él? Miramos a nuestro alrededor.
No había otras huellas ni objetos a la vista, solo el inmenso campo blanco de nieve. Podría haber tirado la mochila o haberla dejado deliberadamente si le estorbaba para moverse, supuso Thomas. Tenemos que seguir buscando. Continuamos la búsqueda, ahora inspeccionando más minuciosamente cada metro de la ladera. Media hora después, Ingrid notó unas huellas apenas perceptibles en la nieve, una cadena de hendiduras, parcialmente cubiertas, pero aún visibles. Llevan hacia allá, señaló una repisa rocosa a unos 200 metros de nosotros. Seguimos las huellas, que se hicieron más claras a medida que nos acercábamos a las rocas. Pronto vimos una abertura oscura en la roca, la entrada a la grieta de la que hablaba Antón. ¡Yegor!, grité, acercándome a la entrada. ¡Yegor! ¿Estás ahí? Silencio. Solo el eco de mi voz resonando en las rocas. Encendimos nuestros faros frontales y entramos con cuidado en la grieta. Era estrecha, pero lo suficientemente alta como para caminar sin agacharse. Después de unos metros, se ensanchaba, formando una pequeña cueva. Y allí, en el rincón más alejado, apoyado contra la pared, estaba sentado un hombre. ¡Yegor! Me lancé hacia él, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. No se movía. Su rostro estaba pálido, con un tinte azulado, los ojos cerrados. Busqué el pulso en su cuello, conteniendo la respiración. ¿Está vivo?, preguntó Ingrid, arrodillándose a mi lado. Sentí un latido débil pero rítmico bajo mis dedos. Sí, está vivo. Pero el pulso es muy débil. Marcus sacó rápidamente una máscara de oxígeno de la mochila y la conectó a la bombona. Vamos, me extendió la máscara. Con cuidado, se la coloqué en la cara a Yegor y abrí la válvula. A los pocos segundos, sus párpados temblaron y lentamente abrió los ojos. ¿Germán?, carraspeó, esforzándose por enfocar la vista. ¿Me encontraste? Sí, amigo, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Te encontramos. ¿Los demás están? Todos están vivos. Me apresuré a tranquilizarlo. Todos llegamos al campo 3. Stas se rompió un brazo. Yuna sufre de mal de altura, pero están a salvo. El alivio se reflejó en su rostro. Los estaba buscando, después de la avalancha. No pude encontrarlos. Lo sabemos, dijo Ingrid suavemente. Antón nos lo contó. Tú lo salvaste. Antón, ¿salió? En la voz de Yegor resonó esperanza. Sí, está en el campamento, al cuidado del médico, confirmé. Gracias a ti. Yegor sonrió débilmente y cerró los ojos. Tenemos que llevarlo al campamento inmediatamente, dijo Marcus, evaluando el estado de Yegor. Tiene congelación severa y posiblemente edema pulmonar. Construimos una camilla improvisada con bastones de alpinismo y chaquetas. Con cuidado, acostamos a Yegor sobre ella, lo cubrimos con toda la ropa de repuesto que teníamos y comenzamos el largo camino de regreso al campo 3. Subir la ladera con la camilla era increíblemente difícil. Nos turnábamos cada 15 minutos, pero incluso ese corto periodo de tiempo cargando la camilla parecía una eternidad. A esa altitud, cada esfuerzo adicional consumía el doble de energía que a nivel del mar. Para cuando llegamos al marcador 21, estábamos exhaustos. Pero aún quedaba alrededor de 1 kilómetro hasta el campamento, y no podíamos permitirnos un descanso prolongado. El estado de Yegor empeoraba a cada hora. Aguanta, amigo, le decía a Yegor cuando me tocaba cargar la camilla. Ya casi llegamos a casa. Él no respondía, permaneciendo en un estado de semi-inconsciencia. Solo a veces sus párpados temblaban y murmuraba algo ininteligible. Cuando quedaban unos 300 metros para el campamento, oímos el ruido de un helicóptero. Levantando la vista, lo vimos. Un pequeño punto en el cielo, acercándose al campo 3. «¡Rescatistas!», exclamó Ingrid. «Por fin llegaron». Aceleramos el paso,
en la medida en que nos lo permitían las fuerzas. Para cuando llegamos al límite del campamento, el helicóptero ya había aterrizado en una pequeña área despejada. De él saltaron varias personas con llamativas chaquetas de rescate con equipo médico. Se dirigieron directamente a la tienda médica, donde estaba Yuna. El doctor Lindbergh nos recibió en la entrada del campamento. «¡Lo encontraron!», exclamó al ver a Yegor en la camilla. «Rápido, llévenlo a la enfermería. Nos apresuramos hacia allí». Dentro ya se estaba trabajando a toda máquina. Los rescatistas estaban preparando a Yuna para el transporte, conectándola a equipo médico portátil. «¡Otro grave!», gritó el doctor Lindbergh cuando entramos a Yegor. Uno de los rescatistas, evidentemente médico, se acercó rápidamente a nosotros y comenzó a examinar a Yegor. «Congelación severa de las extremidades, sospecha de edema pulmonar, hipotermia general», diagnosticó rápidamente. «Necesita evacuación inmediata». «¿Tienen espacio a bordo?», preguntó Marcus. «Para 2 pacientes graves, sí», respondió el rescatista. «Los demás tendrán que esperar el próximo vuelo o descender por su cuenta». Intercambié una mirada con Ingrid. Era obvio que Yuna y Yegor eran los que más necesitaban la evacuación. «Llévenselos», dije. «Stas y yo podemos esperar o bajar nosotros mismos». «El helicóptero regresará mañana, si el clima lo permite», informó el rescatista. «Recogerá a los demás heridos y a todos los que quieran ser evacuados». Asentimos. En 20 minutos, Yuna y Yegor estaban listos para el transporte. Los colocaron en camillas especiales y los llevaron al helicóptero. Yo iba a su lado, sosteniendo la mano de Yegor. «Gracias», susurró cuando ya lo estaban subiendo a bordo. «Tú. Me encontraste». «Fuiste tú quien nos salvó a todos», respondí. «Si no fuera por ti, Antón habría muerto en esa grieta, y nunca hubiéramos sabido dónde buscarte». Yegor sonrió débilmente y apretó mi mano. Luego, sus ojos se cerraron y volvió a caer en el olvido. Me alejé del helicóptero y, a los pocos minutos, despegó, llevándose a Yuna y Yegor a la seguridad, a la atención médica, a la vida. Mientras veía al helicóptero convertirse en un pequeño punto en el cielo, sentí un extraño vacío en mi interior. Los últimos días habían estado llenos de una lucha tan intensa por la supervivencia que ahora, cuando lo peor había pasado, no sabía qué sentir. Ingrid se acercó y se puso a mi lado, mirando al helicóptero que se alejaba. «Lo logramos», dijo en voz baja. «Todos sobrevivimos». Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Realmente lo habíamos logrado. Habíamos sobrevivido en condiciones que muchos no habrían podido soportar. Nos habíamos encontrado cuando parecía que todo estaba perdido. No nos habíamos rendido, cuando todo dentro gritaba sobre la desesperanza de la situación. «Vamos», dije finalmente, abrazándola por los hombros. «Stas debe estar impaciente por noticias». Regresamos al campamento, donde Stas nos esperaba con 1000 preguntas, y Marcus con té caliente, y la propuesta de celebrar el exitoso rescate. Teníamos por delante un día más en el campo 3, después el descenso o la evacuación, el largo camino a casa. Pero lo más importante era que teníamos la vida por delante, una vida que casi habíamos perdido y que ahora nos parecía infinitamente valiosa. El día siguiente en el campo 3 transcurrió con relativa tranquilidad. El tiempo se mantuvo despejado, lo que nos daba esperanzas de que llegara el helicóptero prometido. Stas, Ingrid y yo descansamos mucho, recuperando fuerzas tras los extenuantes días de lucha por la supervivencia. Por la noche, Marcus organizó una pequeña celebración en la tienda común, no tanto para celebrar nuestro rescate, sino como un evento tradicional antes del asalto a la cumbre, que el equipo suizo planeaba iniciar en 2 días, si el tiempo lo permitía. «Por las montañas», proclamó Marcus, levantando una taza de vino caliente que, por algún milagro, se encontraba entre las provisiones de la expedición. «Por su belleza y su crueldad, por las pruebas que nos presentan y por la vida,
que valoramos aún más después de haberlas conocido. Todos levantamos nuestras tazas. En la tienda hacía calor, era acogedora, olía a especias y a hogar. Era difícil creer que hacía solo 2 días estábamos luchando por cada bocanada de aire en un infierno helado a 8000 metros de altura. ¿Qué creéis que les pasa a Yuna y a Yegor?, preguntó Stas cuando terminaron los primeros brindis y la conversación se relajó. Deberían haberlos trasladado a un hospital en Katmandú, respondió Marcus. Es el mejor centro médico de la región para tratar el mal de altura y las congelaciones. Espero que estén bien, dijo Ingrid. Asentí, pensando en Yegor, en su rostro pálido cuando lo encontramos en la grieta, en cómo había arriesgado su vida para salvar primero a Antón y luego a nosotros. Yegor es un tipo duro, dije, saldrá adelante. ¿Y Yuna?, preguntó Stas. Su estado era bastante grave. La evacuaron a tiempo, respondió Marcus. A menor altitud, los síntomas del mal de altura suelen remitir rápidamente, siempre y cuando no se hayan desarrollado complicaciones irreversibles. Guardamos silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Luego la conversación derivó hacia temas más ligeros. Planes para el futuro, otras expediciones, la vida fuera de las montañas. ¿Volverás aquí?, me preguntó Ingrid cuando regresábamos a nuestra tienda después de la cena. ¿Al Everest?, reflexioné. No lo sé. Por un lado, no llegamos a la cima y eso deja una sensación de inconclusión. Por otro, vimos la verdadera cara de la montaña, terminó ella por mí. No la postal turística, sino el elemento real, mortalmente peligroso. Exacto, asentí. ¿Y tú? ¿Escribirás un artículo sobre esta aventura? Por supuesto, sonrió. Será mi mejor material. Pero no estoy segura de querer repetir la experiencia. Llegamos a la tienda y nos metimos en los sacos de dormir. Stas ya dormía. Su respiración era profunda y regular. «¿Sabes?», dijo Ingrid en voz baja en la oscuridad. «Estos días me han cambiado. Nunca he estado tan cerca de la muerte, y nunca he deseado tanto vivir». «Lo entiendo», respondí. «Las montañas tienen una extraña magia. Nos muestran lo pequeños y vulnerables que somos, y al mismo tiempo, lo fuertes y capaces que somos de superar lo imposible». «Filósofo», rió suavemente. «Pero tienes razón. Recordaré estos días toda mi vida». «Yo también», dije cerrando los ojos. «Yo también». Por la mañana nos despertó el conocido ruido de las hélices de un helicóptero. Al asomarnos a la tienda, vimos el helicóptero aterrizando en la misma plataforma que el día anterior. «Nuestro transporte ha llegado», dijo Stas, ya vestido y listo para partir. Recogimos rápidamente nuestras cosas, nos despedimos de Marcus y su equipo, agradeciéndoles su ayuda y hospitalidad. Luego nos dirigimos al helicóptero, donde ya nos esperaban los rescatistas. «Buenos días», nos saludó el piloto. «¿Listos para el descenso?» «Más que listos», respondí, ayudando a Stas a subir al helicóptero con su brazo herido. En unos minutos ya estábamos en el aire. El campo 3 se hacía cada vez más pequeño, convirtiéndose en un diminuto grupo de puntos de colores en la inmensa ladera blanca. Y alrededor se extendían los Himalayas, majestuosos, hermosos e implacables. Los miré por la ventanilla y una extraña sensación me invadió. No miedo, ni asombro, sino una nueva comprensión. Estas montañas casi nos quitan la vida, pero también nos regalaron una nueva perspectiva del mundo, de nosotros mismos, de lo que realmente importa. El vuelo a Katmandú duró alrededor de 1 hora. Durante todo este tiempo permanecimos en silencio, sumidos en nuestros pensamientos, observando cómo el paisaje debajo de nosotros cambiaba de picos nevados a verdes valles, pueblos y finalmente a la ruidosa y caótica ciudad. En el aeropuerto nos recibieron representantes de la agencia de viajes que organizaba nuestra expedición. Ya sabían lo que había pasado y estaban listos para ayudarnos con todas las formalidades.
¿Cómo están Yegor y Yuna? Fue lo primero que pregunté. Están en el Hospital Manmohan Memorial, respondió el representante. Su estado es estable. Egor necesita tratamiento para sus congelaciones, pero Yuna ya está mejorando. Esta noticia nos alivió enormemente. Decidimos ir directamente al hospital, dejando el registro en el hotel para después. El Hospital Manmohan Memorial resultó ser un edificio moderno en el centro de Katmandú. Nos acompañaron a la sección donde estaban nuestros compañeros. Yuna estaba sentada en un sillón junto a la ventana de la habitación, pálida, pero mucho mejor que la última vez que la vimos. Sus ojos se iluminaron al vernos. «¿Estáis aquí?», exclamó, intentando levantarse. «Siéntate, siéntate». Ingrid se apresuró a abrazarla. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor», sonrió Yuna. «Los médicos dicen que tuve suerte. No llegaron a desarrollarse daños irreversibles en el cerebro ni en los pulmones. Unos días más en observación y me darán el alta». «¿Y Egor?», pregunté, al no verlo en la habitación. «Está en la habitación de al lado», respondió Yuna. «Su estado es más complicado. Tiene congelaciones serias en los dedos de las manos y los pies, pero los médicos tienen la esperanza de salvarle las extremidades». Nos miramos entre nosotros. Las congelaciones son un problema grave para un alpinista. La pérdida de dedos podría significar el fin de su carrera. «¿Podemos visitarlo?», preguntó Stas. «Claro», asintió Yuna. «Le alegrará veros». Nos dirigimos a la habitación contigua. Egor estaba tendido en la cama, con las manos y los pies vendados, pero su rostro ya no era tan pálido y en sus ojos brillaba una chispa familiar. «¡Ah, mis salvadores!», exclamó al vernos. «¡Entrad, entrad!». Entramos en la habitación y sentí un nudo en la garganta. Ver a Egor vivo, a salvo, después de todo lo que habíamos pasado, fue un momento increíblemente emotivo. «¿Cómo estás?», pregunté, dándole una palmada en el hombro. «Vivo», sonrió. «Gracias a vosotros. Los médicos dicen que si me hubierais encontrado unas horas más tarde». No terminó la frase, pero todos entendimos lo que quería decir. «Tú mismo salvaste a Antón», recordó Stas. «Sin eso, nunca hubiéramos sabido dónde buscarte». «Por cierto, ¿cómo está?», preguntó Egor. «También está aquí, en el hospital», respondió Ingrid. «En la sección de al lado. Los médicos dicen que se está recuperando». Egor asintió, visiblemente complacido con la noticia. «¿Y qué tal tus?», señalé sus extremidades vendadas. «¿Dedos?», se rió entre dientes. «Los médicos esperan salvar la mayoría. Tal vez pierda uno en cada mano y pie, pero es mejor que nada». «¿Volverás a las montañas?», preguntó Stas. Egor se quedó pensativo. «No lo sé, posiblemente, pero no a corto plazo. Primero necesito recuperarme por completo». «¿Y vosotros? ¿Intentaréis conquistar el Everest de nuevo?». Nos miramos entre nosotros. «Yo, la verdad, paso», dijo Stas, levantando su brazo enyesado. «Creo que me centraré en fotografiar montañas desde una distancia segura». «Yo escribiré un artículo sobre esta aventura», dijo Ingrid. «Y luego, quién sabe, tal vez algún día, pero no pronto». Todos me miraron. «¿Y tú, Germán?», preguntó Egor. «Tú eras el más cerca de convertirte en un verdadero alpinista». Me quedé pensando. En realidad, de todo nuestro grupo, yo era el más experimentado después de Egor, y antes de este viaje soñaba con conquistar las 7 cumbres. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Estos días han cambiado mi percepción de las montañas. Me han mostrado no solo su belleza, sino también su crueldad. Entendí que entre la vida y la muerte allí hay una línea muy fina que es demasiado fácil de cruzar». Egor asintió con gesto comprensivo. «Las montañas nos enseñan humildad. Nos recuerdan que solo somos huéspedes en sus dominios
y que pueden negarnos su hospitalidad en cualquier momento. Seguimos hablando durante mucho tiempo, de montañas, de vida, de cómo la cercanía de la muerte cambia la perspectiva. Finalmente, al notar que Egor estaba cansado, decidimos dejarlo descansar y regresar al hotel. En el vestíbulo del hospital nos encontramos con Anton Weisberg. Ya podía caminar, aunque todavía tenía las manos vendadas y el rostro cubierto de marcas de congelación. «Me alegra veros a todos en buen estado de salud», dijo, estrechando nuestras manos con sus dedos vendados. «Especialmente a ti, Germán. Sin el oxígeno de mi mochila. Sin tu información sobre el paradero de Egor», lo interrumpí. «Nos salvamos todos mutuamente. Así debe ser en las montañas». Antón asintió. «¿Ya os vais de Katmandú?» «En unos días», respondió Stas. «Primero tenemos que arreglar los trámites, esperar a que le den el alta a Yuna. Si pasáis por Múnich, venid a visitarme». Antón nos tendió su tarjeta de visita. «Estaré encantado de reuniros en un ambiente más tranquilo». Nos despedimos y salimos a la calle. Katmandú nos recibió con ruido, olores, colores brillantes, todo lo que compone la atmósfera única de esta antigua ciudad. Después de días pasados en el silencio helado de las montañas, este contraste era casi ensordecedor. «¿Y ahora qué?», preguntó Ingrid cuando nos subimos a un taxi que se dirigía al hotel. «¿Ahora?», sonreí. «Ahora vivimos. Simplemente vivimos. Y apreciamos cada día, cada respiración, cada pequeña cosa que antes no notábamos». Ella asintió y en sus ojos vi la misma nueva comprensión que sentía yo. Una comprensión del valor de la vida que solo llega después de un encuentro con la muerte. Una semana después, estábamos todos de vuelta en casa. A Yuna le dieron el alta a los 3 días y salió volando directamente a Seúl. Stas regresó a San Petersburgo, donde le esperaba un largo tratamiento para la mano. Ingrid se fue a Estocolmo para escribir su artículo, que, como supe después, recibió un prestigioso premio de periodismo. Yegor permaneció en el hospital de Katmandú durante 2 semanas más y luego fue trasladado a Moscú para continuar su tratamiento. Yo volví a mi apartamento en Moscú, que ahora me parecía extrañamente ajeno e increíblemente acogedor a la vez. Lo primero que hice fue abrir la ventana de par en par y respirar hondo durante un buen rato. Simplemente respirar, disfrutando de la facilidad con la que el aire llenaba mis pulmones, sin dolor, sin esfuerzo, sin el miedo de que la siguiente bocanada no llegara. Un mes después, Ingrid me envió su artículo. Se titulaba «Perdidos en el Himalaya» y comenzaba con estas palabras. «Hay momentos en que la frontera entre la vida y la muerte se vuelve más fina que un hilo. Cuando cada respiración es una victoria y cada paso, una hazaña. Cuando la naturaleza nos recuerda lo pequeños que somos y lo fuertes que podemos llegar a ser al mismo tiempo». Leí sus palabras y reviví todo lo que habíamos pasado. El miedo, la desesperación, la esperanza, la determinación, la alegría del rescate. Todo lo que nos había cambiado para siempre. Yegor me llamó 2 meses después. Su voz sonaba animada. «¿Qué tal, Salvador?», me preguntó con su habitual ironía. «Todo bien», respondí. «¿Y tú? ¿Manos? ¿Pies?» «He perdido 2 dedos del pie izquierdo», me informó sin mayor pesar. «Las manos las han salvado por completo. Los médicos dicen que en medio año podré volver a las montañas. Si quiero». «¿Y querrás?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. «Claro que sí», sonrió. «Las montañas son mi vida, Germán. Conozco su peligro, pero también su belleza. Y no puedo imaginarme la vida sin ellas». Lo entendía. A pesar de todo lo que había vivido, yo también a veces me sorprendía echando de menos las montañas. Su grandeza, la pureza del aire, esa sensación especial de estar en la cima y ver el mundo desde una perspectiva que no está al alcance en la vida normal. «¿Y tú?», preguntó Yegor. «¿Volverás?». Guardé silencio.
Quizá, respondí al fin. No al Everest, no de inmediato. Pero sí, creo que algún día volveré a las montañas. Avísame cuando te decidas, dijo Yegor. Estaría encantado de ser tu guía de nuevo. ¿Incluso después de que casi te mato? Sonreí. Me salvaste, respondió con seriedad, y nunca lo olvidaré. Después de esa conversación, me quedé un buen rato junto a la ventana, contemplando el paisaje urbano. Moscú era preciosa a su manera, pero a veces cerraba los ojos y veía otro paisaje. Un silencio blanco e infinito, picos afilados que perforaban el cielo, y esa sensación especial, incomparable con nada, de estar a solas con la montaña, contigo mismo, con la esencia misma de la vida. Sí, volveré a las montañas. No hoy, no mañana, quizá no este año. Pero algún día volveré a sentir ese escalofrío que te recorre al contemplar una cumbre y saber que vas a conquistarla. Porque las montañas, como la vida, nos enseñan una lección importante. No da miedo caerse, da miedo no levantarse. Y mientras encontremos en nosotros la fuerza para levantarnos después de cada caída, para seguir adelante después de cada fracaso, para vivir plenamente después de cada encuentro con la muerte, estaremos verdaderamente vivos. Y esa es, en definitiva, la cumbre más importante que cada uno de nosotros tiene que conquistar.